el talón de Aquiles de los péndulos de Foucault. Y es que péndulos de Foucault hay en todo el mundo, se han instalado por todos lados y todos aparentemente funcionan bien. Y digo esto de que todos aparentemente funcionan bien porque pues uno llega, los ve, se espera un ratito y efectivamente aquello cambia de lugar y entonces pues la conclusión es que funcionan bien, ¿no? Es más, hay muchos artículos en la literatura que reportan la construcción de los péndulos de Foucault. Pero normalmente los péndulos, estos artículos dicen cómo se construyó y en algún lado dice que funciona bien. Pues sí, y en eso de funciona bien hasta ahí se detiene, ¿no? Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, llegan a ver el nuestro que tenemos aquí instalado y hacen medidas, entonces van a encontrar que las predicciones no corresponden con la realidad. Y ese es el problema, ¿no? Déjenme decirles a ustedes que no dudo que los péndulos que se han reportado que funcionan bien, funcionan efectivamente bien. Lo más seguro es que las personas que estaban a cargo del dispositivo vieron el dispositivo, lo midieron, hicieron ya sea película, en fin, y establecieron la correspondencia con la realidad y vieron que estaba bien. No lo dudo. Sin embargo, esos péndulos están a la vista del público para que lo vea el público, y el público en general no llega con reloj en mano, ¿verdad? Entonces no está en condiciones normalmente de checar el funcionamiento del péndulo. Pero, ¿qué es lo que debe hacer el péndulo? Lo primero que debe hacer un péndulo de Foucault es lo siguiente, ¿no? Yo voy a hacerles a ustedes una gráfica vista desde arriba. Uno no se puede colocar arriba, ¿verdad? Pero bueno, en fin, les voy a mostrar qué es lo que hace el péndulo si lo viéramos desde arriba, ¿no? Normalmente hay un redondel, un circo, y en el interior de esa figura se mueve el péndulo. Si el péndulo estuviera en calidad de plomada, pues estaría representado por el puntito que les acabo de pintar, ¿no? Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, agarran el péndulo y lo desplazan hasta un extremo, ¿sí? Y estando en ese extremo lo sueltan, entonces el péndulo lo primero que hace es irse hasta el otro lado, llega aproximadamente a la misma posición, a la misma distancia, pero del otro lado, se detiene y regresa. Nada más que ahora, déjenme señalarles a ustedes, voy a exagerar en el dibujo qué es lo que sucede en el péndulo que funciona como debe funcionar. Llega al otro extremo y se regresa, y se regresa, y se regresa, y se regresa. Y vean ustedes, yo he tratado de pintar un ángulo pequeño, me ha salido inmenso, grande. Pero si yo lo hubiera pintado correctamente, no se hubiera notado entre la ida y la venida, ¿no? El ángulo que nuestro péndulo debe hacer entre una ida y una venida es de 50 segundos de arco. Y 50 segundos de arco es precisamente el avance del equinoccio todos los años. Es un ángulo espantosamente pequeño. Ahora, desde luego, Aristarco lo debe haber medido hacia el año 300. Lo midió a ojo. No existían los telescopios. Para los telescopios fue necesario esperar a que llegara Galileo, y esto ya nos acerca al siglo XVIII, ¿no? Entonces, este ángulo que yo les estoy pintando, lo he pintado grande para que ustedes lo puedan apreciar, pero en la realidad ese ángulo es muy pequeño. El caso es que, como ustedes pueden ya ver, después de hacer varios movimientos, el péndulo realmente empieza a girar, y gira lentamente, ¿no? Por ejemplo, si empezamos en esta posición, es indispensable esperar aquí en Querétaro 66 horas para que le dé una vuelta completa al redondel. Esto se puede calcular fácilmente, ¿no? Hay una formulita que establece que el tiempo necesario para darle una vuelta completa a todo el escenario
es igual a 24 horas. Bueno, pues es normal ese periodo, es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta, ¿no? 24 horas multiplicado por 1 entre el seno de la latitud. Aquí en Querétaro la latitud es de 21 grados, así que al tomar este cociente se produce aproximadamente el número 66. Si la latitud fuera el doble, que es el caso de España o de París o aproximadamente, en esas condiciones el seno aproximadamente duplica su valor, y al duplicar el valor, pues el tiempo cae a la mitad. Así que en Europa, en la parte norte, ¿verdad? Y hablo de la parte norte pensando en el ombligo, que es París, ¿verdad? Con 45 grados. Allá más o menos debe ser del orden de 30 y tantas horas el tiempo que le tarda al péndulo dar una vuelta completa. Esta es normalmente la receta que descubrió un matemático cuyo apellido es Liouville. Y ahorita platicaremos un momento más acerca de este número, ¿no? Déjenme mencionarles a ustedes más o menos cómo fue que Foucault hizo su descubrimiento, ¿no? Para esto, desde luego, hay cuentos, y yo no sé si estos cuentos sean reales. Hay un primer cuento que parece que lo presentó el mismo Foucault, y de acuerdo con el cual él reporta que estaba trabajando en el taller en su casa, estaba trabajando en un torno, lo que nosotros llamamos un torno, ¿verdad? Déjenme hacerles un dibujito de qué es un torno. Un torno tiene básicamente lo que llamamos, aquí esto lo llamamos bancada, y acá tenemos un dispositivo que está en condiciones de girar, y no solo eso, sino que al girar puede morder un cierto objeto, y al girar esto pues arrastra en su movimiento al objeto. Suponen ustedes que colocan el objeto aquí en la punta, y entonces al poner a funcionar el dispositivo, el objeto se encuentra girando. ¿Para qué se usa esto? Bueno, normalmente lo que uno hace, por ejemplo, es colocar un cuchillo en esta parte, y entonces mueve uno el cuchillo de tal manera que le rebaja uno la superficie con este dispositivo, ¿no? Y bueno, en este montaje, Foucault reporta que en alguna ocasión lo que hizo él fue colocar en la mordaza una varilla larga, y dice Foucault, estaba parado el torno, le puso la mano en la mordaza, y entonces con una mano jaló la varilla, y la varilla empezó a oscilar. Déjenme suponer que esto lo hace en el plano vertical, es decir, tiene la varilla, la jala y la suelte, y la varilla empieza a oscilar en el plano vertical. Y dice Foucault que en ese momento toma la mordaza y la gira. Y aquí es donde Foucault pues se sorprende, porque él gira la mordaza y la varilla se sigue oscilando en el eje vertical. Bueno, este es el primer cuento, es muy significativo, parece ser que es original de Foucault. Permítanme ustedes dibujar la punta de esta varilla acá, y entonces básicamente la varilla estaba realizando un movimiento de esa forma, sube y baja, y a pesar de que yo giro la mordaza que sostiene la varilla se mantiene oscilando en un plano vertical. Este es el primer cuento. Yo he visto una película con este experimento, no he hecho jamás el experimento, vi una película, y existe un segundo cuento. En este segundo cuento, Foucault reporta que se le ocurrió hacer el mismo experimento, pero ya no con una barra, sino con un péndulo. Y el experimento que hizo Foucault es el siguiente. Por favor, imagínense, esto que estoy pintándoles a ustedes es la parte superior del sótano de la casa de Foucault.
y él fijó en el techo un péndulo. Así que imagínense ustedes, vamos a empezar de una manera sencilla. Empezamos por poner allí un clavo torcido, nosotros lo llamamos alcayatas, ¿verdad? Y de esta alcayata cuelga Foucault un péndulo. Y la pregunta entonces, ¿qué es lo que pasa? En este montaje, normalmente si ustedes toman el péndulo, lo desplazan y lo sueltan, empieza a oscilar. Pero el experimento que hizo Foucault fue un poco más interesante que esto, ¿no? En lugar de colocar una alcayata, colocó un motor. Ven ustedes, él lo que hizo fue colocar aquí un motor con su eje de giro, y aquí en el eje de giro del motor coloque el hilo del péndulo y repite el experimento, ¿verdad? Agarra el péndulo, lo jala, lo suelta, empieza a oscilar en un plano y entonces coloca en movimiento el motor. ¿Qué es lo que observa? Bueno, pues este es el resultado más importante de todos los trabajos que hizo Foucault en este experimento. Él reporta que independientemente de la velocidad con que haga girar este motor, el péndulo se mantiene oscilando en el mismo plano de siempre. La rotación impuesta por el motor no es capaz de hacer que el plano gire. Estos experimentos, desde luego, por favor, piensen ustedes, los está realizando con un péndulo de 2 metros de altura. Es un péndulo chico, pero aquí es donde a Foucault se le ocurre una idea maravillosa. Él dice, vamos a quitar el motor. Vamos a quitar el motor. El péndulo está colgado del techo. Sin embargo, el techo está fijo en su casa. Él vivía en París y él concebía que París estaba dando vueltas alrededor del centro de la Tierra. Es decir, este montaje en el que se encuentra instalado el péndulo de Foucault no está estático, sino está rotando alrededor del eje de la Tierra. Y entonces dijo Foucault, si yo hago este péndulo suficientemente grande de tal manera que pierda poca energía y se mantenga en movimiento mucho tiempo, entonces el movimiento de rotación alrededor del eje de la Tierra no será capaz tampoco de hacer que cambie la orientación del plano de oscilación del péndulo. Bueno, pues este es su razonamiento. Y procedió de inmediato a construir un péndulo ligeramente más grande, tengo entendido que era de unos 3 metros, y esta pelotita, la lenteja, según el reporte, tenía un peso de aproximadamente 5 kilogramos. Y en este experimento nuevamente Foucault lo realiza, pone en el suelo algunas marcas, vuelve a repetir el conjunto, agarra su péndulo, lo jala, ya no hay motor. No le hace falta el motor, es la rotación de la Tierra el que imprime el movimiento. Bueno, entonces agarra su hilito, su péndulo, lo suelta y empieza a oscilar, va y viene, y se espera. Y alcanza a ver, él alcanza a ver que se produce este movimiento. Bueno, esto debe haber sido una situación exitosa, debe haber sido para él el equivalente de Arquímedes cuando descubrió el principio de aquel que si uno se mete a la tina, sube el nivel del agua, ¿verdad? Nada más que en este caso, él alcanzó a darse cuenta que este tenue movimiento que se observaba en la trayectoria del péndulo debería ser respuesta a la rotación de la Tierra. Y desde luego invitó a sus compañeros, él tenía compañeros científicos y tenía algunos otros compañeros en otros medios, los invitó a todos al sótano de su casa, y uno de ellos era precisamente este señor. Este señor fue el que, después de ver el experimento, se puso a pensar y llegó a la conclusión de que el tiempo que le debería tardar al péndulo a dar una vuelta, pues debería ser una cosa de este estilo. No sé cuál de sus compañeros fue el que convenció a Foucault
de que era indispensable hacer llegar a Napoleón III, este resultado formidable, ¿no? El caso es que Foucault termina con Napoleón III. Acuérdense ustedes que Napoleón III es aquel fulano que nos mandó a Maximiliano, aquí a Querétaro, de hecho a todo el país, pero la última parte de Maximiliano estuvo aquí en Querétaro, ¿no? Bueno, el mismo Napoleón III fue el que comisionó a Foucault para que preparara un péndulo que se pudiera mostrar en la Feria de París, que tuvo lugar en 1851. Esta es una fecha importante, ¿no? Él montó su péndulo, ahora sí un péndulo grande, ¿verdad? Se aprovechó de una de las cúpulas de una iglesia que originalmente se llamaba, y se debió haber llamado, Santa Genoveva. Y esto porque pues, Santa Genoveva es la patrona de París. Y resulta que, yo no me acuerdo ahorita si fue Luis XIV o Luis XV, debe haber sido Luis XV el que se enfermó en algún momento y estaba muy, muy enfermo. Entonces, en una de esas le promete a Santa Genoveva que si se cura, le va a reconstruir la iglesia. Y efectivamente, el Luis que haya sido ya sea 14 o 15, se cura y entonces, pues, de inmediato procede a cumplir con la promesa, ¿no? Entonces, pues primero hay que derrumbar la antigua Santa Genoveva y luego construir la nueva, ¿no? Se construye la nueva, pero como se construye muy lentamente, ¿no? Es un edificio maravilloso. Si ustedes han visto la nueva Santa Genoveva, van a ver que es un edificio hermosísimo. Desde luego, hoy se conoce más como el Panteón. Déjenme poner el nombre, Panteón. Panteón, pues es el nombre que le dan allí en París, ¿no? Hay otro panteón muy famoso que es el Panteón de Agripa, que es un edificio esférico que se encuentra en Roma. Bueno, este que yo les digo se encuentra no muy lejos del Barrio Latino. Y cuando terminaron de construir esta iglesia, pues vuelve a suceder una de estas chiripas, ¿verdad? Empieza la Revolución Francesa. Y con la Revolución Francesa que ellos deciden que esa iglesia ya no va a dedicarse al culto, sino se va a dedicar a los grandes hombres, ahí van a poner a los grandes pensadores, lo van a hacer museo, en fin, y en lugar de consagrarlo como iglesia, pues termina consagrado como museo. Debo decirles a ustedes que en algún momento la iglesia recupera el recinto, la hace en Santa Genoveva, pero después vuelve a caer en manos de los revolucionarios y vuelve a su misión original. Déjenme ahora presentarles a ustedes por qué Liouville había llegado a este resultado. El resultado es muy sencillo. Déjenme dibujar la Tierra. Ahí está la Tierra. Quiero pintar el eje de rotación de la Tierra y como siempre estoy colocando el norte en la parte de arriba y el sur en la parte de abajo. Y yo me aprovecho además de la famosa regla que me permite establecer la dirección en que giran los cuerpos, ¿no? Que es la regla de la mano derecha, ¿no? Si ustedes ponen sus dedos orientados en la dirección en que se mueve la Tierra, entonces el pulgar señala la dirección del vector velocidad angular, ¿no? Y esto significa que yo debo colocar la velocidad angular apuntando hacia arriba. Vean ustedes que si colocan la mano encima de la Tierra, entonces los dedos apuntan y señalan que el movimiento va a ser tal que sale de aquí, sube, da la vuelta y se mete. Ese es el movimiento que realiza la Tierra. Realiza una vuelta en 24 horas. Y entonces, pues déjenme pintarles a ustedes el Ecuador para empezarnos a localizar un poco. Y yo les propongo, no voy a poner Querétaro, porque Querétaro está muy pegado al Ecuador y no se ve con toda claridad el trazo. Voy a ponerlo mejor en París. París me resulta fácil de ponerlo porque París está más o menos a 45 grados, así que si lo pongo en esa dirección no me estoy equivocando realmente por mucho, ¿no?
Déjenme entonces colocar un péndulo que yo voy a analizar en esa posición. Y quiero declararles a ustedes, si yo quiero hablar de la rotación de este objeto, lo primero que tengo que decir es cuál es su eje de giro. Y el eje de giro es el que ya he pintado, ¿no? Bueno, una vez que ya tengo informado cuál es el eje de giro, pues tengo que decir si la velocidad es grande o la velocidad es chiquita, ¿no? Y lo que yo haría para representar una velocidad grande sería colocar una flecha que sería grande si la velocidad es grande, o una flecha pequeña si la velocidad es pequeña, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes que quisiéramos representar la velocidad angular de una licuadora. Si ustedes quieren presentar la velocidad de una licuadora, entonces le pondré una flechota, pero realmente muy larga, ¿no? Y en el caso de la Tierra hay que representarlo con una flecha pequeña, ¿no? ¿Por qué? Pues se tarda un día entero en dar una vuelta, ¿no? Entonces, la primera reflexión que yo les quiero hacer a ustedes es que si yo me colocara aquí en el polo norte, digo, además de darme mucho frío, lo que sí vería yo, si yo pudiera levantarme sobre el polo norte, entonces yo vería la Tierra girar debajo de mis pies, ¿no? Y la vería yo girando de esta manera, es decir, por ejemplo, México estaría aquí a un lado y 6 horas después habría girado 90 grados, luego otros 90 y en fin, hasta completar en 24 horas una vuelta completa, ¿no? Esto es lo que yo vería si me colocara acá, ¿no? Y esta flecha, quiero decir que corresponde a una vuelta por cada 24 horas. Ahora miren, si yo le pongo 24 horas, tengo que dividir uno entre 24. Mejor déjenme, en lugar de decir 24 horas, déjenme decir un día, ¿no? Y así tengo que dividir una vuelta por día. Y ese cociente es fácil de realizar, ¿no? De cualquier manera, yo aquí tengo que poner el tamaño de la velocidad. Y ahora déjenme decirles a ustedes que si yo me coloco en este punto, de todas maneras, yo voy a ver, por ejemplo, en la mañana voy a ver que el eje de la Tierra lo tengo en esta dirección. Y 12 horas después, si veo las cosas desde aquí, entonces la Tierra ya va a estar de este lado. O sea, me estoy tomando como sistema de referencia a mí mismo, ¿no? Yo voy a decir, no, pues ya la Tierra se volteó y está del otro lado, ¿no? Lo que yo les puedo decir es que, independientemente de que lo vea yo acá o acá, en 24 horas la Tierra vuelve a ocupar su posición, ¿no? Y esto es lo que a mí me autoriza a colocar este vector, que es la velocidad angular, pues también la puedo colocar aquí. ¿Por qué? Porque toda la Tierra gira alrededor de mí. Este vector y este vector son exactamente del mismo tamaño. Y aquí es donde nosotros podemos descomponer este vector en una componente radial y una componente rigurosamente tangencial. Noten por favor ustedes que esta componente tangencial tiene la dirección de la superficie, mientras que esta otra parece venir del centro de la Tierra. Dicho de otra manera, esta componente vertical pues es la que está dirigida hacia arriba. Ahora, cuando yo les proponía a ustedes descomponer esta velocidad en una componente hacia el norte y una componente en la vertical, pues lo que quiero entender es que la velocidad es la suma de las dos contribuciones. La realidad es que si yo aquí coloco un edificio, esta componente gira el edificio alrededor del eje vertical, mientras que esta otra componente agarra el edificio y lo voltea. Vean ustedes, este es el eje de giro y entonces el edificio gira de esta forma, ¿no? Estas son las dos descomposiciones que puede tener esta velocidad, ¿no? Y yo quiero señalarles a ustedes que de estas dos componentes, la vertical, es la que está conectada con el problema de colocarle un motorcito. Y entonces Liouville simplemente dijo, bueno, pues vamos a investigar cuánto vale esta componente.
Y esta componente, bueno, es muy sencillo, ¿no? Empezaríamos, si es el ángulo, lo llamo lambda, y es la latitud del lugar donde yo me encuentro, entonces, pues quisiera ver cuál de estos dos ángulos es el que corresponde con lambda, ¿no? Vean ustedes, miren, este lado es perpendicular a la línea que va hacia el norte, y el ecuador, por otro lado, ya me falló. Sí, y el ecuador es perpendicular al eje de rotación. A ver, vamos viendo. El ecuador es perpendicular al eje de rotación y la posición de París respecto del centro de la Tierra es perpendicular a la tangente en ese punto. Entonces eso significa que este ángulo tiene que ser igual que el ángulo entre las perpendiculares correspondientes. Y eso significa que yo puedo llamar a esto lambda, que es este mismo ángulo. Bueno, pues miren, ya realmente hemos dado el paso fundamental. El paso fundamental era hacer el análisis geométrico. Si esto que está acá es la velocidad angular de la Tierra, y yo me intereso en obtener esta longitud, vean ustedes, si este es el ángulo lambda, el cateto opuesto de este triángulo, déjense, los voy a pintar acá. Este que está acá es omega. Yo estoy interesado en obtener este lado, porque este lado es igual que este, así que este es el ángulo lambda, y entonces este lado vale omega por el seno del lambda. Dicho de otra manera, esta componente, omega por el seno del lambda, es la velocidad de rotación paralela a la vertical que imprime la Tierra sobre el edificio donde se encuentra el péndulo. Y esta rotación es como la rotación que imprime el motor. No produce un movimiento en el péndulo en respuesta a ese movimiento. Esta rotación no debe producir ningún movimiento en el péndulo. Esta sí porque voltea el edificio de cabeza. Y al voltear el edificio de cabeza, por ejemplo, si ahorita el péndulo va hacia abajo, dentro de 12 horas el péndulo va a estar dirigido hacia nuestro arriba de aquí. Va a ser nuestro abajo dentro de 12 horas, ¿verdad? Porque dentro de 12 horas vamos a estar del otro lado, ¿no? En fin, entonces, esta es la componente de la rotación de la Tierra que no puede producir un movimiento visible, ¿no? Y entonces, en estas condiciones, pues, Liouville dijo, esta es la velocidad angular con la que debe girar el péndulo en sentido contrario a la rotación de la Tierra. Ahora, la rotación de la Tierra, acuérdense ustedes, que sigue la regla de la mano derecha. ¿Qué significa en sentido contrario? Si vemos las cosas aquí, vean ustedes, este es el sentido positivo, que es el sentido en el que gira la Tierra. Pero debe aparecer en sentido contrario. Entonces, precisamente ustedes, en lugar de ver esto, lo que van a ver es este movimiento. Y entonces es cuando nosotros decimos, no es el péndulo el que se mueve. El que se mueve es la Tierra. La Tierra es la que gira. Desgraciadamente esta explicación es pequeña porque, yo les recuerdo, solamente esta componente es la que no se transmite al péndulo. La otra sí se transmite. Y tan se transmite que 12 horas después el ya se encuentra rigurosamente de cabeza, ¿no? Bueno, miren, si yo ya conozco la velocidad, entonces yo me podría preguntar, ¿en cuánto tiempo va a hacer un giro igual a una circunferencia completa, ¿no? Entonces yo me propongo, omega es la frecuencia, y la quiero multiplicar por un cierto número t, que tiene la propiedad de que después de ese tiempo se va a producir exactamente una vuelta completa, ¿no? Entonces yo necesito escribir omega por el seno de lambda
igual a 1. Pero me faltó la t, ¿verdad? O sea, yo debo multiplicar todo por t para que no se altere y no lo estoy haciendo. Permítanme ustedes, ahorita lo arreglo. Lo multiplico por t, porque multiplica todo por t. Y esto es lo que debe valer 1. Ahora, acuérdense ustedes que habíamos dicho que la velocidad omega, para facilitarla, íbamos a poner en vueltas por día. Es una vuelta por día, ¿no? Es la velocidad de la Tierra. Y si la omega es una vuelta por día, entonces aquí la omega vale 1. Y entonces vean ustedes que el tiempo va a ser igual a 1 entre el seno de lambda. Este resultado, les recuerdo, debe expresarse en días. Si lo quieren ustedes en horas, entonces por favor, multiplíquenlo por 24 horas. Lo quieren en segundos. En lugar de multiplicarlo por 24, multiplíquenlo por 86.400. Porque un día tiene 86.400 segundos. Bueno, todo esto que yo les he dicho, nada más, es la introducción. Yo les dije, yo lo que quería presentar aquí era el talón de Aquiles de los péndulos de Foucault. Y yo todavía no digo nada acerca de los péndulos, de este problemita, ¿no? Los resultados deberían presentarse de acuerdo con esta ley, y aquí en Querétaro debería tardarse 66 horas en dar una vuelta completa, ¿no? Sin embargo, con mi péndulo, el péndulo que está instalado aquí en el edificio con forma de planetario, ¿verdad? Porque digo, cualquiera que llegue ahí le ve cara de planetario, ¿no? Yo soy el que le mandó poner en la punta un pezón para que no la fueran a confundir, ¿no? Y en esa cabina que está allá arriba tenemos el montaje para tomar la información en la computadora, en fin. Déjenme ahora señalarles a ustedes en otra gráfica estos mismos resultados, ¿no? Nada más que yo tengo ganas de ponérselos a ustedes de una manera que podamos compararlos, ¿no? Si yo graficara el ángulo que gira el plano de oscilación del péndulo en función del número de horas, pues yo debería, déjenme pintar las cosas aquí, déjenme pintar aquí el número 66 y aquí está el 0, ¿no? Y entonces empiezo en 0 y acá pondría yo una vuelta completa. Si yo pongo ahí una vuelta completa, entonces puedo completar ese rectángulo. En ese rectángulo deberían encontrarse mis resultados. Y entonces el comportamiento correcto que corresponde a esta ecuación, el comportamiento es este. Ahí está. Deben seguir una recta con toda precisión, y la pendiente de esa recta es precisamente omega por el seno de lambda. Este resultado varía de París a Querétaro. Si lo hicieran en el Ecuador, la latitud vale 0. Y entonces la pendiente vale 0. Es una recta rigurosamente horizontal. Es decir, en el Ecuador, los péndulos de Foucault no dan vuelta. Solamente en el Ecuador sucede eso. Por el contrario, si ustedes se colocan aquí en el Polo Norte, allí el ángulo vale 90 grados, y entonces en el Polo Norte, y solamente en el Polo Norte, pero también en el Polo Sur, nada más que al revés. Pero en los dos polos, lo que sucede es que exactamente en 24 horas la Tierra da vuelta, pero si ustedes ven que la Tierra da vuelta en 1 hora, si se colocan en la Tierra, entonces giran ustedes con la Tierra, y lo que ven que gira es el plano del péndulo, no la Tierra, ¿verdad? Bueno, entonces debe ocurrir una cosa de esto, ¿no? De este estilo. Si yo he tomado unidades para medir las velocidades en vueltas por día, entonces la pendiente de esta recta pues es simplemente el seno de la latitud. Y esa latitud está fija si ustedes están haciendo un experimento en un solo lugar, ¿no? Ese es el resultado esperado. Ahora vienen los detalles, ¿no? Si ustedes llegaran a hacer el experimento, si llegan con su relojito en mano, puede ser que ustedes se encuentren, para mi péndulo, el que está ahí abajo, puede ser que se encuentren ustedes una cosa de este estilo.
o puede que se encuentre en una de este otro. Y estos son comportamientos incorrectos, son los comportamientos anómalos. Miren ustedes, el péndulo de aquí de Querétaro es capaz incluso de girar al revés. Es decir, ustedes pueden ver qué pasa. Esto otro. Así, estas maravillas se pueden producir aquí en Querétaro, ¿no? Y yo lo que quiero a ustedes explicarles es a qué se deben estos movimientos raros, impredecibles, ¿no? Miren, yo originalmente iba a traer un péndulo para montarlo aquí en esta escalerita. Me han hecho el favor de traerme la escalera, pero a mí se me olvidó el péndulo. Pero bueno, miren, déjenme, no es muy fácil, ¿no? Un péndulo no es más que un hilito con una piedrita. No conviene que lo hagan colgado de la mano, porque la mano la mueve uno, le tiembla a uno, en fin. Hace falta. Yo hubiera querido utilizar esto, y esto funciona bien, ¿no? El experimento ya lo he hecho varias veces. Yo podría, por ejemplo, fijar aquí una prensa y aquí colgar el péndulo. Este tiene un bamboleo que es muy malo, hay que evitarlo, hay que ponerle una calza, ¿no? Pero bueno, hechas estas consideraciones, déjenme suponer, es más fácil, supónganse ustedes que tengo colgado el péndulo allá arriba y que lo dejo que se estabilice, entonces tengo una plomada. Y entonces yo agarro mi péndulo. Esto es lo que uno debe hacer normalmente. Se aleja uno, y al alejarse, el péndulo empieza a cabecear. Uno debe esperarse a que deje de moverse. Y esto le puede uno tomar 5 minutos. Para uno es infinito, porque para eso la pelota, la de allá abajo pesa 300 kilos. No es cierto que uno la esté cargando, pero sí está ejerciendo uno fácil 25 kilogramos de fuerza para jalar el péndulo y mantenerlo en la posición. Entonces, tiene uno que esperarse a que deje de cabecear. Si en ese momento lo suelta uno, el péndulo regresa, pasa por el centro, se va hasta el otro lado y realiza este movimiento, y realiza el movimiento, además, de acuerdo con la descripción correcta. ¿Cuándo se produce esta o esta otra? Eso es facilísimo, miren. Yo les voy a decir cómo y después les voy a explicar, les voy a platicar cuál es la ley que establece esta conexión. El péndulo, durante mucho tiempo, fue inicializado aquí por el personal de seguridad. Alguien tiene que echarlo a andar, ¿no? Y entonces al que se eligió pues era uno de los vigilantes, ¿no? Y entonces el vigilante llegó el primer día, yo le enseñé, ¿verdad? Yo le enseñé a echarlo a andar, ¿verdad? Lo agarré, lo soltaba y empezaba a funcionar aquello. Al rato él se le hizo que pues, eso ¿para qué sirve, no? Y entonces lo que él hacía, llegaba, lo agarraba y hombre, va para allá, ¿no? Y lo avienta, ¿no? Y aquí este es el error fundamental, porque ustedes, si a la hora de jalar el péndulo, en lugar de esperar a que se estabilice, ustedes lo empujan, al empujarlo, no pasa por el centro. Y si no pasa por el centro, la órbita del péndulo ya no es una recta, sino toma esta otra forma, ¿no? Ustedes lo lanzan y entonces adopta esta otra forma. Bueno, ustedes es prácticamente una elipse. No es una elipse, porque una elipse empieza y termina en un mismo punto. Y vean ustedes que esta elipse empieza acá, pero termina acá. Si ustedes se esperan otra vuelta, describe otro pétalo. En fin, vean ustedes que de repente le sale uno lo poeta, ¿no? Yo veo ahí una florecita, ¿no? Veo una florecita, y esta florecita, por si fuera poco, me recuerda la precesión del planeta Mercurio. En fin, ya me estoy impacientando de hacer dibujito, ¿verdad? Ya la terminé, ya me impacienté. Pero esa es la trayectoria que sigue cuando no se tiene cuidado de producir la condición inicial correcta, ¿no? En la condición inicial correcta,
uno se coloca en este punto y se espera uno a que el péndulo deje de moverse, y cuando se deja de mover lo suelta. Déjenme decirles que Foucault dio un paso más allá. Foucault era un tipo muy inteligente. La técnica que tenía Foucault para inicializar su péndulo es la siguiente. Vean ustedes cómo este hombre no se chupaba los dedos, ¿verdad? Él lo que hizo fue colocar fuera un poste. Y entonces agarra el péndulo y lo amarra al poste. Acuérdense que estamos viendo esto desde arriba, ¿no? Desde luego la lenteja está colgando del techo, ¿no? De tal manera que ahora la lenteja está sometida a dos hilos. El hilo que sostiene su peso y el hilo con el que lo estamos jalando, ¿no? Pero vean ustedes, este hilo que está acá, lo que hace simplemente es desplazarlo de su posición vertical de equilibrio. ¿Qué es lo que hacía Foucault? Lo que hacía Foucault es que, pues, en estas condiciones se podía esperar 10-15 minutos a que se parara bien. Y entonces sacaba un cerillo, y quemaba este hilito. ¡Listo! Pero es que Foucault sí sabía echar a andar su péndulo, ¿no? Y estos comportamientos que yo les digo son los que producen esta y esta otra curva. Depende del sentido en que gira la elipse, ¿no? Voy a volver a repetir mi dibujo. Supónganse ustedes que tenemos una elipse de este estilo. Esta es la elipse. Tengo que pintar una flecha para que ustedes vean en qué sentido se está recorriendo la elipse. Porque esta elipse pueden ustedes recorrerla así, dándole la vuelta, o podrían hacerlo al revés. Podrían hacerlo de esta otra forma. Y estas dos variantes producen resultados que son diferentes. Bueno, quiero empezar con la variante positiva, ¿no? Esta es la variante positiva y entonces el movimiento de esta va a ocurrir en esta misma dirección. Es decir, después se va a desplazar hasta acá. El movimiento ocurre en la misma dirección en la que se recorre la elipse. Si la elipse si esta elipse yo la recorriera en sentido inverso, en lugar de acostarse de esta manera, se acuesta para el otro lado. Y eso es lo que explica que en Querétaro se reporten resultados en donde la Tierra gira para el otro lado. Es decir, es un lugar en la Tierra en el que el Sol, en lugar de salir por el oriente, sale por el occidente. Digo, porque en última instancia eso es lo que significa, ¿no? Pero en el fondo, les repito a ustedes, el origen de esto y de estas conductas anómalas, esta y esta, todas ellas deben su razón de ser a que en el fondo hay dos movimientos superpuestos. Un movimiento es el inducido por la rotación de la Tierra y el otro es un movimiento que no tiene nada que ver con la rotación de la Tierra y que es el movimiento que se produce por estas elipses. La regla para describir este movimiento es muy sencilla. Se las pienso decir en un momento. Es un resultado que nosotros vamos a publicar próximamente. De hecho, estamos a punto de mandar el artículo con este resultado exquisito, ¿no? En fin, ya se las hice de mucha emoción. La velocidad con la que gira el semieje mayor de la elipse del péndulo es igual a una contribución proveniente de la rotación de la Tierra y que está dado correctamente por esta fórmula, que es igual a omega por el seno de lambda. Y ahora déjenme hacer una corrección que no he hecho en ningún momento, pero tengo que hacerla. Esta velocidad es rigurosamente negativa.
Es decir, avanza en el sentido de las manecillas del reloj, que no es el sentido positivo trigonométrico, ¿no? Por eso hay que ponerle ahí un signo menos. Y a esto le tengo que añadir pues vamos a ponerle no una omega, porque la omega quiere representar la velocidad de rotación de la Tierra, así que déjenme ponerles a ustedes aquí una cierta velocidad que le estoy poniendo aquí con un subíndice C, que es la velocidad que se debe a este fenómeno. Antes de que les ponga yo a ustedes la expresión matemática para esto, que es muy sencilla, déjenme regresarme a mis elipses. Vamos viendo. Voy a borrar el torno y les voy a pintar a ustedes una elipse. Una elipse normalmente tiene dos focos y se define como el lugar geométrico de todos los puntos que tienen la propiedad de que la suma de las distancias de ese punto a cada uno de los focos es una constante, ¿no? Esto permite construir una elipse con 2 clavos y un hilo, ¿verdad? Imagínense que, y si la voy a dibujar me hace falta también el lápiz, ¿verdad? Entonces déjenme poner el lápiz. Aquí está el lápiz. Aquí está el lápiz. Y aquí está el hilito, ¿verdad? Y entonces ustedes lo que hacen es recorrer el lápiz manteniendo tenso el hilo. No muy tenso, tampoco si tensan ustedes demasiado el hilo, entonces les va a quedar mal su elipse, ¿no? Y entonces determinan una cosa de este estilo. Yo les he dado a ustedes la propiedad mecánica que define la elipse, pero también es la propiedad geométrica, ¿no? Si que está acá, si este punto tiene coordenadas x, y, y este es el foco 1 y este es el foco 2, entonces lo que tengo que poner es que la distancia del punto de coordenadas x, y al foco 1 más la distancia del punto de coordenadas x, y al punto foco 2 es igual a una constante que normalmente se escribe como 2 veces a. Así se escribe normalmente, ¿no? Esa es la fórmula matemática de la elipse. Si la desarrollan, porque esta la pueden ustedes expresar utilizando el teoremita de Pitágoras. Es más, vamos a hacerlo, ¿no? Nosotros podríamos poner aquí el eje Y, entonces este foco tendría por coordenadas C,0 y este tendría coordenadas menos C,0, donde C es la distancia desde el centro de la elipse hasta el foco. Bueno, entonces esta distancia que está acá se puede escribir como x menos c, o sea, x más c al cuadrado más esta distancia y cuadrada raíz cuadrada más esta otra, en este caso va a ser x menos c al cuadrado más y cuadrada, y esto es igual a 2 veces a. Y esta está la ecuación, ¿no? Ustedes, si gustan, pueden eliminar las raíces, y para eso lo que van a hacer, pues va a ser elevar primero al cuadrado. Van a tener que elevar al cuadrado 2 veces, ¿no? Pero bueno, de ahí surge completa la fórmula de la elipse. Yo, sin embargo, quiero declararles a ustedes que esta distancia se llama eje mayor, y normalmente esta distancia coincide con el tamaño del hilito, ¿verdad? Acuérdense que el hilo tiene tamaño 2A. Bueno, pues esta distancia desde aquí hasta acá vale 2 veces A. Y en cualquier libro de geometría, esta distancia, que es el semieje menor, esta distancia desde aquí hasta acá se representa, pues es 2 veces B. Podemos entonces caracterizar la elipse mediante el cociente B entre A. No es lo normal. Lo normal para caracterizar una elipse es utilizar la excentricidad. La excentricidad se define
como E, como C, entre A. No sé, pero en este estoy usando mayúsculas, sí que es la Z, la letra C, entre A mayúscula. Esta es la manera en que se van a encontrar ustedes en los libros de geometría analítica la descripción de la excentricidad. Sin embargo, también la podemos caracterizar por el semieje menor y el semieje mayor. Bueno, esto es todo lo que me hace falta. Esta omega C es igual a 3/8 por la velocidad angular del péndulo, que es igual a la raíz cuadrada de la gravedad entre la longitud del péndulo, y aquí tengo que multiplicar, aquí tengo que poner B entre la longitud del péndulo, y aquí tengo que poner A entre la longitud del péndulo. Este rollo es la velocidad angular con la que se mueve este elipse, y vean ustedes que no depende más que de los parámetros A y B de esta elipse.